Hola, Ay, sí, hola. hola. Sería bueno que los amigos que nos acompañen abran eso, para verlos a todos, que abran sus cámaras. Paula, ahí está la Ortiz, mira. Llegó. Hola. Salud, mientras. Sí, Ay, sí, saludos. faltó aquí para el saludo. Está vacía, está vacía. No, no, pues vacía no. Salud. Hoy como harta gente. Qué bueno, qué bueno. Galería, eso. ¿Cuánta gente estará participando en el...? Mucha. Sí. Ahí saludamos a un cameraman que está también. Hola, Juan. La Valentina. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Hola Juan, qué buena. Ah, lo griego también está, se lee. Chiquillas, las vio mucha gente. ¿En serio? ¿Cuánta gente? Cuéntanos. ¿Qué les van a decir? Pero fue mucha gente. Ay, qué emoción, muchas gracias. Se conectaron 400 y tantas personas y la vieron todo el tiempo 250 y tantas. Ah, gente que dejó de verla, qué pena. Ah, Se peina la Su, se peina. 400 entre Facebook más YouTube. Wow. Ah, Éxito. pero la mitad se salió a la mitad. No, qué terrible. Bueno, No, pero volverá. Hubieron 450 personas en total mirando, siempre. Solo que dividía entre Facebook y YouTube. Ah, ya. Sí. Ahí está. La voz que habla es nuestra jefa de transmisión, así que ella es la que verdaderamente sabe, ¿ah? Pauloli, Sí, me llegó saluda. un cable de la NASA, me llegó la información. Después los leo. Ah, mira, ahí dice Lorna Bravo para todos. Pero son más personas porque son dispositivos no personas. Pueden ser más, claro. Sí, pues Toda aquí la había razón. familia, Acá sí. yo tenía a mi papá, mi mamá y mi hermano. Aquí habían 4. Ah, no. 2 dispositivos, 8 personas. Está bien. Oye, voy al baño y vuelvo, perdón. Permiso. Pasa mi señora. Damos inicio. Sí. Muy buenas noches, gracias a todas, a todos por acompañarnos en la función en vivo de Informe de una mujer que arde, obra con la que cerramos nuestra primera semana de Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021. A nombre de la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural, les damos la bienvenida a este encuentro, donde podremos conversar con Paula Bravo, Isidora Stevenson, Viviana Nas, Josefina González, Suo Paso y Carla Casali, mujeres que dieron vida al hermoso y emotivo montaje teatral que acabamos de disfrutar. Dejo con ustedes a Flavia Radrigán, quien moderará este conversatorio. Hola, bienvenidos. Hola. Felicitaciones, porque lo que acabamos de ver, muy emocionante. Debo decir que yo la leí, pero al verla, wow, cambia. Bueno, aquí vamos nuevamente en Quilicura Teatro, en este gran festival, ahora a hablar de Informe de una mujer que arde, que creo que es la situación en que estamos todas en este momento. Entonces, me gustaría... no se encuentra Paula. Bueno, la obra escrita por Isidora Stevenson, está dirigida por la Paula Bravo, Viviana Nas, con Josefina González, Suo Paso y Carla Casali. Felicitaciones, grandes actrices que ahora han entregado todo su fuego, ¿no? Su fuego femenino. Así que
a compartir, yo quiero contarles que Isidora es una gran dramaturga, es directora, actriz, ha escrito una multiplicidad de obras como Little Medea, porque siempre ha estado con los griegos. Aquí en Little Medea igual tiene HP, gran obra, Safe, Hilda Peña, Campo, Réplica, pero también estuviste con una obra, yo me acuerdo, que se llama La fábula de los niños y los animales, también tiene que ver con la versión libre de las troyanas. Entonces da la sensación, Isidora, que el mundo griego, las mujeres griegas han estado ahí rondando tu vida, ¿no? Me gustaría comenzar con eso, como la gran dramaturga que eres, ¿cómo afrontaste este reto? Porque según tengo entendido, la idea era de la Paula, y de ahí lo afrontaron, ¿no? Además, porque en esta nueva situación, y hablar sobre la mujer en esta contingencia, y llegar a ese discurso, lo encuentro, pero un reto maravilloso de llevar. Así que si nos pudieras contar algo para conversar con las chiquillas, y también, perdón, recordarle a toda esta maravillosa, oye, emocionante, voy a sacar una foto, es la primera vez que estoy en un Zoom y están todos con las cámaras abiertas. Me parece, ese es un éxito, eso ya es un éxito, es un éxito. Isidora, si nos podrías contar un poco cómo abordaste, ¿no? Cómo pudieron abordar esto, porque es un reto, además, por el formato, ¿no? Es este Sí. nuevo formato que se ha instalado, este formato híbrido, ¿no? Extraño, donde ustedes están ahí presencial, y nosotros no podemos ir a olerlas, a sentir, pero se logró. Entonces, quisiéramos saber cómo abordaste todo esto, ¿no? ¿Cómo abordaste la idea? ¿Qué te pareció este reto? Bueno, de que al tiro iba a decir que sí. Mira, primero decir que llevamos como 3 años trabajando. ¡Wow! Desde que conocimos a la Margaret Atwood, que es una gran inspiración para nosotras como autora, Sí. y con la Paula hablábamos, ¿cierto?, de ella, y De descubrimos Penélope y las 12 es- criadas. exacto, descubrimos ese libro, ella también tiene una obra de teatro, y de ahí en adelante fue como empezar a pensar juntas. Finalmente este es un proyecto que es totalmente colectivo, o sea, con la Paula empezamos a conversar, se sumó la Javi, empezamos a pensar juntas las tres, y llevamos mucho tiempo en esto. Entonces esto que ven ustedes ahora en realidad es un proceso muy largo, Ya. que primero fue escrito para teatro, así era el proyecto, Sí. luego la Paula ahí maestra trabaja para convertirlo en un guión a Zoom, y ahí estamos trabajando las dos, y luego cuando entran las actrices, ellas se suman a ese trabajo también. Entonces un trabajo que, si bien yo escribo en un inicio, es completamente colaborativo, lo construimos entre todas, realmente las discusiones que han sucedido entre nosotras para poder llegar a puerto con esta idea, con este proyecto, contar esta historia, pero más allá de contar esta historia, hablar de lo que queremos hablar, es algo que hemos construido entre todas, y ha sido este año de encierro, pandemia, vivirlo juntas, de verdad que ha sido increíble. Sí, ha sido impresionante. Oye, pero el trabajo, una joya, ¿eh? Una gran joya, una gran joya. Además, pero también pero para ir ahondando un poquito, también les pregunto a las actrices, ¿ah? Porque hay varias cosas en el texto que cuando yo lo leí me llamaron la atención, que hay un trabajo de la poesía, y de la poesía llevada a lo físico. Y nosotros lo que vemos ahora, que pese al formato, pese a la hibridez, la poesía está delante, presente. Entonces es un reto tan bien logrado que me gustaría que alguna de las actrices nos contara de este proceso, ¿no? De esta poesía corporal, porque no es solo eso, sino que también los registros temporales que tenía el texto, la contingencia también textual, ¿no? Que tiene el texto y lo que estamos viviendo, y lo llevaron de una manera maravillosa. A ver, que nos contaran un poco al respecto, porque es una apuesta nueva, ¿no? Entonces, eso un poco, y si me disculpan, también aquí hay madres, y hay una madre que tiene que recurrir a su trabajo, y es la directora, así que voy a dejar un poco en suspenso a las actrices para ir donde Paulita, para que, a ver si Paulita nos cuenta
todo el proceso, no todo por supuesto, pero este proceso maravilloso y por qué Penélope. Sí, ¿Está Paola? porque, sí, aquí Ah, ya, estoy, perdón. sí. Tengo Porque Penélope, mira, uno nunca sabe dónde empiezan los proyectos, en qué momento se te entró Penélope en la cabeza y te volviste a encontrar después con el material, y a propósito de la Margaret Atwood, del cuento de la criada, que veíamos todos, llorábamos a mares, sufríamos montones con esa serie. Ahí como que entra un poco esta pulsión de seguir una ruta temática, ¿no? Como algo que te está movilizando y sobre lo poético, bueno, sí, era también una dificultad y yo por lo menos quise trabajar un poco con la nostalgia al teatro, porque a todos este encierro, esta imposibilidad de ir al teatro, posibilidad de ensayar juntos, de hacer mierda hoy día, que es como el abrazo que nos damos antes de empezar, como ya, y este silencio de que no hay aplauso, todo lo que no estaba, que también hablando de Grecia, es como para todos los actores como algo muy presente, la tragedia griega, todo. Entonces todas esas capas fueron como decantando, fueron cayendo, fuimos buscando y explorando también este lenguaje para que no fuera como, bueno, hubiera sido mucho mejor ver la obra de teatro, sino que realmente esto es lo que estamos viendo con los recursos que pudimos acá usar, utilizar, explorar. Y bueno, y el texto yo creo que deja como esa, o sea, me alegro saber que es así, que deja esa sensación poética y la visualidad también que las diseñadoras hicieron muy buen trabajo, todas igual, todas, es un trabajo muy colaborativo, así trabajamos las mujeres. Oye, felicitaciones, ¿no? El texto quedó muy bien, la factura, ¿no? Porque yo sé que debe ser muy difícil porque es un lenguaje nuevo. Llevamos un año nomás y hay que asumirlo, y lo asumieron de una manera fantástica, fantástica. No era como ya, pucha, hay que hacerlo por Zoom, ya pónganse ahí frente a la cámara. Nada, no estaba eso, ¿no? Estaba la vividez maravillosa presente. Entonces, eso eh, es precioso y uno se pregunta eh, de todo ese encierro, eligen hablar de este encierro interno femenino también, ¿no? Entonces era al cuadrado, había un doble encierro, un encierro real, un encierro corporal y un encierro mental que hay que abrirlo. Yo encuentro por eso grande la obra en el sentido de que vamos dando paso a ver esta apertura, ¿no? Y ustedes lo hicieron magistralmente, entonces me gustaría saber cómo la conversación un poco sobre estos temas feministas llevados desde de la Grecia antigua, ¿no? De la mujer griega, que no tenía opción a hablar y que antes de cumplir los 12 años era llevada a un templo para que se hiciera mujer en el templo. Nosotros sabemos cómo era, de ahí viene el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Llevar a esta mujer, ¿no? Que no tenía ningún derecho, esta niña, y que saliera esta mujer, ¿no? Entonces, me gustaría saber esto de cómo abordaron estos temas para que no quedaran en el arquetipo. Claro, bueno, era justamente revisar el arquetipo, pues porque hay cosas como una invitación a revisar todos los arquetipos, porque tenemos muchos arquetipos y Penélope en general está súper bien vista por todo. De hecho, esta mujer que espera, bueno, que en algunas canciones se vuelve, es como la loca, o qué sé yo, o esta figura de la mujer leal, puras cosas, bueno, era necesario como revisarla. Ahora, con respecto al feminismo y todo eso, es un tema muy grande en el cual hemos investigado, pero somos súper novatas, igual, o sea, hemos estado investigando todo lo que hemos podido, y en ese caso la Su, que está ahí agachando la cabeza, nos ha enseñado mucho, que es también socióloga y ha sido también, y la Isidora también sabe un montón, así que entre todas, conversando, hemos ido también viendo el cómo detrás de cada cosa que creemos que está estructurada, hay algo que no se cuenta, como dice la Su en el texto también, como hay una parte que no se contó, y esa parte que no se contó, veamos por qué, pues veamos qué había detrás de eso. Entonces, sí, ahí le puedo dar el pase a la Su, que sí, y quedas liberada, mucho. Nuevamente. No me quiero ir igual, voy a ver si se calman las niñas. Ahí está. Si me aguantan un poco más, pero estoy aquí presente.
las niñas no se escuchan, está todo bien, tranquila. Sí, no se escucha, no se escucha. Perfecto. Porque además de actrices y todo, madres y etcéteras, muchos etcétera. Claro, ese encierro también de la vida sin colegio, de pandemia, de trabajar y todo, Donde todo todos se metió en el nuevos hogar. materiales. Sí, pero oye, hay un aspecto que uno agradece, o por lo menos yo, de que al meterse todo en este hogar, hemos aprendido a visualizarlo también y a mostrarlo, ¿no? Se dieron cuenta recién, a través de una pandemia, que la mamá hacía todo, que la mujer hacía todo. Entonces eso también ha sido muy, muy bueno, ¿no? Y las actrices, quisiera saber, la Su, la Carla, la Viviana, cómo vivieron este proceso maravilloso, porque es un camino que recorrer, ¿no? Porque hay un camino ahí, y además la Isidora habla de 3 años, entonces, 3, 4 años, ¿me equivoco? Sí, Eran 3 años más o 3 menos. años. entonces es un trabajo doctoral que acabo de ver. Entonces es maravilloso saber este proceso, que se acaban de doctorar. Entonces es precioso lo que he visto. Pues, un trabajo es largo 3 años, es largo. Entonces tenemos los tiempos mezclados, ¿no? Puede ser largo o puede ser nada, me refiero a eso. En la obra también se trata la temporalidad, ¿no? El estar muerto, como en el libro. Ella lo cuenta desde la muerte, ¿no? Desde la muerte. Y se cuestiona la muerte de otras mujeres, pero no hace nada. Pero no hace nada por su situación. Entonces me gustaría saber cómo abordaron esa instancia de ver el femicidio. Nosotros ahora vimos un femicidio, y entonces la presencia del femicidio, y a veces no se puede hacer nada, como en algunos casos en Chile. Quisiera saber cómo lo abordaron. Les abro la palabra a la Su, a la Carla, a la Viviana, Javiera, quien quiera contarnos. ¿No? La Carla. Como nervioso, pues, porque está todo como... Sí, yo lo sé. Además, invitar a la gente, a quien quiera formular preguntas, a conversar con nosotros también está abierta, porque aquí están las actrices, está la dramaturga, está la directora, lo que es un lujo, porque aquí lo que veo son felicitaciones, felicitaciones, gracias por seguir adelante con la creación, gestión, ejecución, esto lo dice Angie, ¿no? Muchas gracias, dice Javier Atoy, felicidades por esta tremenda obra y el reto audiovisual que me imagino conllevó, que debe ser un reto enorme, ¿no? Porque es un trabajo de hormiga, ¿no? Felicitaciones a todas y por supuesto a Isidora Stevenson. Así que les dejo la palabra, Carla. Todo bien. Bueno, a mí como lo que me gusta, yo sé que me encantaría escuchar a la Su, a la Vivi, o sea, todo. Y como lo que puedo decir desde mi lugar es que, como tú bien dices, es un trabajo como doctoral, entonces también yo como que me propuse estar en este trabajo como también escuchando mucho y realmente como tratando de hacer lo que me estaban pidiendo que hiciera, como desde ahí estar aportando como desde las indicaciones y súper como atenta a lo que se estaba pidiendo, porque también como también es un poco diciendo lo que también tú has dicho, que en el fondo es súper poético, hay muchos lenguajes, hay una mezcla de cosas que a mí por lo menos muchas veces me pasa, y no solamente en este trabajo, en muchos como que no soy capaz de verlo. Entonces prefiero como estar ahí, como ya, ¿qué se necesita? ¿Qué tengo que hacer también? ¿Cachai? Como que porque hay que confiar, y imagínate confiar como este grupo humano de puras mujeres era un lujo también, pues como en el fondo no cabía la duda, pues como había que estar ahí, había que hacer lo que te estaban pidiendo, y si había que corregirlo, como súper a disposición del trabajo del resto, sobre todo porque había un grupo de estas mujeres
la mayoría de este equipo somos mujeres, entonces un grupo de estas mujeres ya llevaba mucho tiempo trabajando, entonces también era como confiar en el trabajo de las compañeras y estar a disposición nomás como de este proceso. Y fue un proceso súper lindo, tuvimos unas conversaciones hermosas, yo aprendí muchísimo escuchando a mis compañeras, y no sé, fue súper enriquecedor, fue súper emocionante, de hecho, uno, no sé, ya como que uno se emociona, ¿verdad? Ay, linda, un abrazo, un abrazo. Hermosa. Un abrazo. No, Yo quiero decir algo. compañera, de verdad que fue un momento muy bonito, y todo este proceso. Muy, muy... Te amo. Sí. También aprovechar esta instancia porque me dicen que Juan Millán aquí está presente también. Entonces, felicitaciones también por tu trabajo, un enorme trabajo, Juan. Así que también me gustaría que conversaras con nosotros después para ver cómo fue este trabajo, porque, wow, quedó espectacular. Así que felicitaciones y cómo es trabajar con estas enormes mujeres todas encima. ¿No? Pero estábamos esperando a la Su que iba a hablar y nos La saltamos. Josefina. Ay, la Josefina iba a decir Josefina. algo. no la veo. Aquí está, disculpa. Ya no es algo muy cortito, pero bueno, igual al principio era muy rara la experiencia, tuvimos que inventar maneras de comunicarnos más telepáticamente. Para mí lo más interesante es que hubieron debates porque hay temas que se tratan que no son fáciles, que son difíciles, son delicados, son contingentes, los tenemos encima de la cara. Y de repente todas esas pruebas de qué significa que cambiaste de color, qué significa que cambiaste de vestuario, qué significa que finalmente teatralidad, qué significa que dijiste el texto con otra intención y jugando, o sea, tratar de lúdicamente explorar temáticas que de repente eran súper delicadas, ¿cachai? Como era muy fácil como herir sensibilidades y había que ser sensible, valga la redundancia con eso. Para mí eso lo encontré súper desafiante y lindo porque entrar como en el oficio mismo de lo que es la actuación, de que cierta entonación hace que cambie completamente una frase, que hacia donde miraste genera crueldad, que si pusiste un fondo de tal manera se vuelve irónico. Entonces todas esas pequeñas cosas que se trabajaron y que se conversaron fueron súper enriquecedoras sobre cómo tratar temáticas contingentes de manera artística un poco y qué es lo que está en juego y cuáles son los materiales que tienes y la importancia que tienen Sí. para hablar. Sí. Excelente. Bien, sí, los materiales, ¿no? Ahora se nota, bueno, después yo voy a hacer el comentario y quiero escuchar a la Su. Es complejo tocar estos temas donde estamos hablando de la muerte de mujeres, ¿cierto? De mujeres políticas, mujeres poderosas. Y en un grupo porque tenemos miradas diferentes políticas diferentes. Entonces, no hay un solo feminismo, hay muchos feminismos, otras que no son feministas. Entonces, tenemos visiones diferentes de lo que uno podría... uno dice, voy a contar una historia y a mí me interesaría, por ejemplo, contar la historia de cómo es que mueren y mueren mujeres esclavas y las mujeres de las élites pasan a la historia por el romance, por la parte romántica, ¿no? por el romance que había entre ella y Odiseo. Y pasa toda una otra historia que es la no contada. Entonces, cada mirada, creo, de cada persona del equipo era diferente respecto a estas cuestiones que son lo que nos motiva a hacer una obra y decir voy a contar una historia, pero bueno, contemos la historia de cómo una mujer espera a su esposo, ¿cachai? O contemos la historia de cómo una mujer de la élite no se da cuenta que está siendo obsecuente, o a lo mejor está atrapada en estas relaciones de poder. Y a lo mejor qué diría esta mujer si viera las cosas que sabemos ahora en la modernidad y vemos el feminismo y vemos las luchas de otras. Entonces todos esos procesos son complejos, creo yo, y creo que un poco se pudieron ver en la obra esas disquisiciones, como, bueno, pero
pero este personaje es una víctima. No, pero bueno, también es una victimaria en este otro aspecto, ¿cachai? O quizás habían más visiones, o al público le pueden pasar más cosas que no están acá, que no pasaron en la obra. Y eso es un proceso súper, o sea, en el caso mío es un proceso apasionante. Pensar la historia de las mujeres es algo que a mí me apasiona. Yo soy súper apasionada, entonces las chicas saben que yo les digo las cosas porque soy una apasionada del movimiento de las mujeres y de la historia del movimiento de las mujeres, entonces estas cosas a mí me remueven mucho. Y también, por otro lado, está todo el mundo estético de la obra, que yo creo que es una creación sui generis, o sea, no hay precedente de lo que hay que hacer, entonces uno no puede decir copiemos lo que hizo tal o cual, porque en realidad hace 8 meses solo vivimos esta realidad, entonces era cómo vamos a hacer algo que sea poético, que tenga un sentido estético, que sea un arte de alguna manera, con las materialidades, como decía Josefina, de las que disponemos. Un Zoom y un paño verde. Entonces fue... Qué lindo que sea verde. Yo ando con la ¿Sí? marea verde, bien por Qué la marea verde, artista. aprovechando el verde. Sí, Y fue muy doloroso y muy impactante ver que los temas que estábamos hablando en la obra, como de una chica de 6 años que tiene que trabajar, o que es abusada sexualmente, o que tiene que encargarse de los niños, cosas así. Y después vimos los relatos de las mujeres en el 2021, que a los 9 años se puso a trabajar, entonces no son cosas que pasaron antes y que estamos recordando un pasado, son cosas que están sumamente presentes, son heridas que están abiertas, y por eso nos emocionamos tanto, porque estamos hablando de personas reales que están viviendo ahora las mismas cosas con otras tecnologías, con otros escenarios más modernos, pero esas mismas heridas están abiertas ahora, y meterse en esas heridas siempre es algo que te remueve mucho, porque está pasando. Lamentablemente lo vemos, basta con escuchar a las chicas que nos cuentan, yo trabajé desde los 6 años y listo, esto no cambió. Han pasado miles de años y seguimos así. exactamente igual. Por eso voy a aprovechar de pasar a Juan y hablar del nuevo masculino, porque esta historia está contada por hombres y la filmó un hombre. Quisiera ver tu visión al respecto, porque ahora el trabajo tiene que ver con esta nueva masculinidad, ¿no? Y tú pones una visión, tú filmas esto. Entonces me gustaría mucho saber desde dónde te ubicaste para hacerlo, porque lo que acaba de decir Su es absolutamente cierto, yo lo comparto plenamente. O sea, aquí no estamos viendo casi, comillas, nada nuevo. En India los niños trabajan, aquí como dice Mauro Vaca, por ejemplo, la niña mapuche que fue detenida, ¿no? Con 7 años, ¿no? La hija de Camilo. Entonces, me gustaría saber tu visión. Yo te pongo ese título a modo Sí, personal, el nuevo masculino, porque veo mucha sensibilidad en el trabajo, ¿no? sí, buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches, sí, sí, sí. Sí, hoy primero felicitarla a todas. Yo participé solamente en dos partes, que es la parte del sueño ¿Mm? y la parte de los testimonios. Claro, yo efectivamente veo todo esto desde el patriarcado, desde el espacio donde por lo menos yo me lo he cuestionado desde hace bastante tiempo, o sea, por lo menos unos 4 o 5 años. Yo no sé si he cambiado, pero sí he estado en ese proceso eterno de cuestionamiento en un oficio donde también está lleno de hombres y donde nosotros contamos con pocas, o sea, hay colegas camarógrafas, pero no están visibilizadas. Afortunadamente este año se juntaron nuestras colegas, hicieron el colectivo Lumbre, también está nosotras audiovisuales que han podido de alguna forma poder expresarse y compartir con nosotros los colegas hombres todas las atrocidades que podemos llegar a cometer o que hemos cometido alguna vez.
Mira, yo me guié mucho por lo que necesitaba Paula. O sea, ahí yo traté como de estar muy atento a escuchar lo que quería. Y, por ejemplo, ella planteaba lo del sol y ahí yo entendía por qué, o sea, por qué estaban estos quitasoles y que el sol es una señal de luz y la señal de luz finalmente es como la muerte. Entonces, lo vi por ese lado, también por las secuencias del sueño, tratar de enfrentar más desde abajo que desde arriba, como de enfrentar esta inferioridad y, y eso, los testimonios fueron súper impactantes. Aquí se muestra una parte mínima de lo que fue. Esos testimonios fueron filmados el mismo día y yo quedé bastante choqueado, Paula también mucho, que, o sea, los testimonios y sobre todo el último, que creo que fue el más representativo, donde tenemos a esta chica que habla por 2 generaciones más. Ah, Y yo creo que esta obra también representa eso, o sea, de no solo de hablar por su generación, pero también de hablar lo que todo ha llevado atrás y proteger lo que se viene en el futuro, porque lamentablemente todavía hay femicidios. Espero que este año, bueno, ocurrió lo del caso de Catrillanca, pero eso, o sea, la masculinidad es algo que nos lo tenemos que cuestionar. Seguimos en una sociedad ultra patriarcal, o sea, lo que hay en los 70 y lo que hay en el 2020 no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es que hay más denuncia. Eso puedo decir, no sé. Bueno, igual se agradece muchísimo, dijiste mucho, porque solo con el hecho de abrirse y escuchar, esperemos que el nuevo masculino sea una pandemia, que tenga ese parangón, ¿no? Sí, sí, Paula. Sí. A propósito de los testimonios, nos acompaña acá la Elsa y la Valentina. Vale, no sé si sí. hay alguna otra de las mujeres parece. que estamos compartiendo y que me alegra mucho verlas. Y si Mm. quisieran hablar sería Que se desmuteen. lindo. ¿Dónde está Elsa? Aquí está Elsa, María Belmar López. Perdón, no la veo. Ahí Ahí está. está. Emilia. Hola Elsa, la profesora de la deuda histórica. Ahí ¿Nos está. escucha- Hola, ¿nos bienvenida. escucha, Elsa? ¿Qué hace así? Sí, aquí está, pero... Hola. ¿Aló, Elsa? No, no. No escucha, parece. ¿Algún problema Escucha. técnico? Tiene un problema técnico, ya lo va a solucionar. Entonces, Ahora sí. ahora sí. Esta. Bien, Elsa. Hola. Sí, hola. Hola. Un gusto. Hola, Elsa. Chiquillas, agradecerles mi participación, o sea, el hecho de que me hayan invitado y pude participar con ustedes, para mí es un gran honor realmente. Quedé impactada realmente, muy buena la obra, muy buena, y cómo fue adaptada, conectada, en todo sentido. Creo que fue un gran trabajo de ustedes, no solamente de ustedes, sino que también ese día que participé en la grabación, los señores que habían ahí, que habían 3 varones me parece, realmente se portaron un 7. Daban la confianza suficiente como para que uno expusiera, contestara de acuerdo a su realidad y todo lo demás. La verdad, las cosas, tal como decía el joven, la síntesis de toda esa grabación, porque la verdad las cosas y que me explayé mucho a lo mejor con la cuestión de los profesores y todo lo demás, pero es una realidad. La deuda histórica es una realidad también de las mujeres que somos profesoras y que, bueno, ahora en esta oportunidad yo ya estoy jubilada, pero somos tan pocos los que vamos quedando y que es una realidad que los gobiernos anteriores y todo el Estado, digámoslo así, nos deben a los profesores. Creo que es una realidad y que no se debe olvidar también de todo lo que está pasando. Y sabemos que la mayoría somos profesoras, mujeres, en este caso. Agradezco sinceramente el haberme invitado a participar y creo que fue una magnífica experiencia. Eso, gracias de corazón. Un abrazo. Oye, A ti. querida Elsa, yo nada, te apaño 100% lo que tú cuentas. Yo
Mi papá es profesor y está esperando su bono antes de jubilar y soy de una familia de profesores y cada vez que escucho tu relato al final de la obra me emociona mucho porque me llega directo al corazón. Sé perfectamente por lo que estás pasando, así que nada, gracias por compartir tu historia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Elsa. ¿Nombraron a alguien más ustedes? A la Vale. Hola. Ahí está. ¿Dónde Ahí, está? saludé. Aquí estoy. Hola, Vale, bienvenida. Hola a todas, a todos. Hola, Vale. Ya. Nada, creo que solamente agradecer a las actrices, a la Isidora, a la Paula, con quienes estuvimos trabajando. Es bonito ver cómo en estos espacios atemporales las historias se van conectando con la realidad también. Como muy cierto lo que decía Josefina, o lo que todos han dicho un poco en realidad, como esto sigue pasando, esto sigue estando aquí. En delante leía que alguien preguntaba como, ¿qué conseguimos con esta obra? Y lamentablemente la violencia hacia nosotras va a seguir perpetuándose porque es una violencia sistemática, pero es bueno de alguna manera que esto salga a la palestra y diga cómo durante tantos años, cientos de años todavía no para. Entonces es una invitación a repensarnos también el cómo nos relacionamos entre nosotras, sin caer como en validar todo simplemente porque la otra es mujer, si también tenemos que deconstruirnos a nosotras mismas en esto, hay que ser objetivas con esas posiciones. Y nada, muy feliz también de haber visto ahí la foto de mi abuelita, de mi mamá también, y esto que se decía como que se cortan ciclos, y es cierto. Entonces desde ese lugar y desde mi propia experiencia, como acusar, verbalizar, gritar, y que no nos callen y que saquemos la voz que tenemos. Y muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Valentina. Y a propósito de eso, me gustaría preguntarle a Isidora cómo logró contenerse, porque había, por la dramaturgia, porque podía haber escrito infinito, ¿no? Hay miles de testimonios, de situaciones, de rabia interna, de querer decirlo. Entonces me gustaría saber tu proceso dramatúrgico. Yo sé que Margaret Atwood ya tenía el tocho hecho, ¿me entiendes? Con esta nueva revisitación de Penélope, pero además esto había que un poco traerlo a Chile, ¿no? Traerlo acá directamente. Entonces, ¿cómo lograste sujetarte las manos? ¿Cómo lograste escindir o elegir? ¿Cuál fue el trabajo para elegir? Porque con tanto testimonio, tanta gente que necesita de esta voz teatral, ¿me entendés? Que necesita de la actriz, de la dramaturga, para estar ahí, ¿no? Como vínculo, en lo artístico me refiero, yo sé que cada uno tiene su voz y puede decirlo, pero como estamos ahora en el Festival de Teatro de Quilicura viendo teatro y cómo este teatro forma este vínculo maravilloso, el puente con el que decir, me gustaría saber cómo lo lograste. Pucha, qué bueno que digáis que lo logré, pues Flavia, eso es lo primero. Mira, la verdad que el texto originalmente es súper largo. Sí, es un libro. Y en el fondo nosotras tomamos a la Atwood, pero ahí la Paula tiene una decisión muy lúcida desde el comienzo, que es que la obra sea una conferencia. Entonces, en el marco de la conferencia, estas expertas y cómo eso dialoga con la historia de Penélope y sus dos esclavas, entraba mucho material. El archivo original, antes de que se traspasara a Zoom, era eterno, porque como bien tú dices, hay mucho material. O sea, más allá de Penélope, y ahí tomándome las palabras de la Su, esta es una obra sobre la violencia contra las mujeres, de muchos tipos, en muchas formas, y evidentemente los feminismos lo abordan de lugares distintos y hay opiniones diversas, pero
todas sabemos que la violencia contra las mujeres es la génesis de esta obra y que finalmente es algo que no podemos seguir soportando, ni avalando, ni permitiendo, y esa es nuestra pelea, y ahí le contesto a Paulette de Teatranials, que yo le sigo, que ojalá lográramos algún cambio con la obra, o sea, ya que, o sea, que estemos pensando sobre las violencias y no solo quejándonos o sufriendo cada vez que escuchamos de un nuevo femicidio o observando la violencia estructural, la violencia simbólica, o sea, hay tantos tipos de violencia y tantas maneras de abordarla y acá en el fondo tomamos a Penélope como una manera de reflejarla, pero finalmente podría ser infinita la obra. Y por lo Sí, mismo con la Paula pensamos en una trilogía porque pensamos en otros personajes, ¿cierto?, que pueden contener las violencias. Y sobre eso, evidentemente hubo que ir seleccionando con qué nos quedábamos, pero la conferencia creo que fue una súper decisión desde la dirección que nos permitió decir, ok, las expertas hablan de esto, Penélope habla de esto, y ahí, pucha, la chiquilla se peinan, po. Como pasan de expertas a personajes, yo las admiro un montón, la verdad, todo el trabajo que han hecho, ni siquiera me puedo llegar a imaginar lo que es actuar frente al computador en la pieza. sí. Realmente, es de una generosidad el trabajo que hacen, de una promiscuidad, esto que vivimos también, o sea, estamos en nuestras casas compartiendo esta noche, eh, y es desolador, pero al mismo tiempo me parece hermoso. Entonces, así fue el trabajo. No sé si respondo mucho a tu pregunta, Flavia. De todas maneras, porque con todo ese material uno cómo recicla, ¿no? Porque, Sisu, perdón, adelante, cuéntame, Me cuéntame. quedé también, Isidora ya contestó un poco, vi una pregunta en el chat que qué se había logrado, me parece, qué se había cambiado con esta obra. Yo creo que uno podría hacer esa pregunta con cada cosa, como qué se cambia con esta barricada, qué se cambia con este poema, qué se cambia con esta canción, qué se cambia con este piedrazo en la cara de un Paco. Uno se podría preguntar eso. A lo mejor una obra de teatro no cambia, o no, quizás ni siquiera está hecha para cambiar algo concretamente, pero sí creo que todos los productos culturales inciden en la forma como vemos la vida. Entonces, si alguien se emocionó, si a alguien le hizo sentido este trabajo, seguramente eso no dejó a esa persona indiferente frente a alguna violencia. Y eso, sumado a miles de otros trabajos que pudieran existir, que conmuevan a las personas, cambian la mentalidad de las personas y la forma de actuar. Pero es la suma de todas las barricadas, es la suma de todas las canciones y la suma de todos los poemas lo que hace que la cultura exista. Y la cultura no solamente me refiero al arte, me refiero a las formas de ser de la gente. Entonces, una obra de teatro no creo que cambie. Mañana sigue Piñera presidente, ¿cachai? Pero después de la trilogía, no. Ah, te imaginé. No. Pero creo que igual estas cosas que emocionan, que hacen reflexionar a alguien, sin duda transforman a las personas y somos toda la suma de las personas las que tenemos que cambiar algo. Bueno, en base a esa reflexión, que lo dijo muy bien Penélope también está en el inconsciente, ¿no? Y nosotros, porque Penélope es la mujer que espera, y generalmente Chile ha sido un país de esperadores. Esperamos que el informe Balish cambiara las cosas y no lo cambió. Esperamos que alguien sea un constituyente para que cambien las cosas, no sé si van a cambiar. Nosotros también somos todos unos Penélopes. Entonces, yo les agradezco la obra. ¿En qué sentido? En que también hay otra visión, otro significado, ¿no?, de lo que miramos. Nosotros tenemos la Penélope como nuestra ancestra que espera al hombre que ama porque se lo enseñaron así, ¿no? Le enseñaron a esperar. Entonces, se los agradezco porque no esperaron. Gracias perdón, me emocioné. Gracias por eso.
Gracias, Flavia. porque no esperaron. Entonces, perdón. No, y es verdad lo que dice Flavia, porque hubo un momento en el proceso donde hubo que tomar la decisión. O sea, o esperamos a que se acabe la pandemia o hacemos el proyecto, y eso, bueno, una decisión no mía, pero de parte de producción, de la dirección, de Isidora, que son como las mamás de esta obra. Y la decisión, con todo el dolor que significó en su momento renunciar al escenario, fue hacerla y avanzar. Y Sí. nada, un poco haciéndose cargo del tiempo que estamos viviendo y quién sabe qué va a pasar después, así que bueno, vamos, que se puede nomás, ¿cachai? Oye, Valentina Castillo pregunta en el chat, dice, ¿cómo hicieron para que el contexto de pandemia no las desmotivara a seguir trabajando y pudieran presentar la obra? Yo me desmotivé, fui pa'l hoyo. Me dio una depresión, pseudo depresión profunda más de la que tengo. Era como, ¿por qué no podemos estar en el teatro? Pero finalmente, ¿qué es lo teatral también? ¿Qué es lo artístico y qué es lo que uno busca al hacer estas cosas? Bueno, obviamente ya la emoción de estar frente a un público y todo, pero como toda pieza artística que importe, lo que finalmente se ve, que ya lo dije un poco, es como queda súper al descubierto el oficio mismo, de que es actuar, porque uno trata de aferrarse con toda la fuerza a lo poco que podía actuar, que finalmente es como... Y también el hecho de poner una discusión y una sensibilidad para que otros la aprecien por el medio que sea. Y eso no se puede poner en pausa, pues. ¿Cómo no vamos a dejar de hacer cosas hasta que vuelva la... Y si después hay que pelear con los zombies, cagamos, o sea, vamos a tener que hacer obras como adentro de un búnker. Sí. Habrá que hacerlo. Sí. Sí. Sí, también quiero seguir invitando a la gente. Hay muchas preguntas si alguien quiere preguntar directamente. Y Flavia, perdón, quisiera meter la cuchara ahí de lo que decía la Josefina, como Sí. A propósito de esa pregunta, y no es solo como motivarnos para seguir trabajando en pandemia, es como que, no sé, voy a hablar, me imagino, por todas, nos parece que este tema es urgente, o sea, no podemos esperar para hablar de la violencia nunca. Y estoy muy emocionada que veo aquí muchas mujeres que quiero mucho, que están conectadas, algunas con las cámaras apagadas, y entre esas está la Mari, que estuvo en el comienzo del proceso, que es investigadora y que nos enseñó mucho. Con la Paula estudiamos juntas las tres a propósito de historia de la violencia contra las mujeres, y ella para nosotras ha sido una maestra. Así que, Mari, que estás con la cámara apagada, te saludo. Y Hola, Mari. por ahí está, yo ya sé que está. Eso quería decir, como que la urgencia también no era solo contra la pandemia, ¿cachai? Como de sostener los trabajos, sino también la urgencia de los temas. Sí, como te digo, una espera histórica, entonces se agradece enormemente esta visualidad, ¿no? Entonces, puros agradecimientos, igual que yo quiero aquí a Noé, también, ella no sabe si es oportuno, pero sí es oportuno, que mañana se cierra el proceso de patrocinar a Independiente, hablando de espera, con eso también se puede generar cambios, como con esta hermosa obra. Gracias, cabras, mujeres, todo, gracias. Así que aprovecho. Si alguien más quisiera preguntar, porque si no, sí, Juan, nuestro nuevo masculino. No, es proceso. No, que quería mencionar que también es importante hacer cosas durante la pandemia para no desmotivarnos. Y sobre todo que las mujeres también sufren esta violencia en la pandemia. El hecho de estar encerradas con parejas que pueden ser violentas, o el teletrabajo también es un tema acosador. O sea, entonces no ha sido un año tampoco fácil en ese aspecto. Entonces, algo también que siento que tomar en cuenta. Yo agradezco en parte a la pandemia que me ha dado la oportunidad de vincularme un poco más con el teatro. Esta es la segunda obra que me toca participar, que escribe Isidora. Yo estuve en el estreno de
de dos brujas, que también ahí hice una de las cámaras y que también es un relato de dos mujeres, entonces... Te equivocaste. Ah, ¿me equivoqué? Te equivocaste de obra. Juan, esa es otra dramaturga, se llama Carla Zúñiga. Oh, sí, tienes razón, me equivoqué. Maravillosa. Esa parte la sacan del YouTube después, por favor. No, hay que asumir los errores. Pero a lo que voy es como tratar esto, el tema de que, claro, y que también a veces entender que dos mujeres o tres mujeres o más pueden tener diferencias. Porque siento yo que a veces la persona muy machista se aprovecha de eso, se aprovecha cuando hay diferencias, que no lo tienen claro, que el movimiento está de caída. Y yo creo que es todo lo contrario, pues está en subida y ojalá siga subiendo. Eso. Sí. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Viviana, ¿quisieras aportarnos algo más de tu experiencia? Sí, a ver, ahora que me tomé 2 copas de vino. Está bien. Nada, fue una experiencia súper bonita, en su momento fue muy decepcionante. Yo entré a este trabajo el verano pasado y tenía muchas ilusiones de estar en el teatro interpretando a Penélope y luego no se dio y fue una decepción, fue un poquito de dolor, pero luego fue una alegría porque qué, nada, qué lujo, qué bueno, qué rico poder participar de este formato tan nuevo, sin precedentes, como se ha nombrado en estos momentos. Entonces, nada, fue bonito, interesante, desafiante, porque ahora yo no tenía nadie que me arreglara las luces, era yo la que tenía que estirar el fondo. Entonces fue un gran aprendizaje técnico y luego también fue un aprendizaje, digamos, hace mucho tiempo que no trabajaba con un grupo en teatro exclusivamente de mujeres. Y hartos prejuicios se me cayeron y me di cuenta que las mujeres estamos cambiando y sentí, viví algo muy bonito que es lo que hoy en día, una palabra que está más de moda, digamos, que es la sororidad, que es esa cooperación amorosa entre mujeres y que un poco hace caer esa idea de que las mujeres juntas se van a poner a competir y a como... Ya no, eso no lo viví para nada en este grupo, todo lo contrario, pura nutrición espiritual. Y nada, y es el proceso más dialéctico en el cual he participado en términos de discurso. Se conversó mucho y eso enriqueció tanto el resultado. O sea, si no hubiese sido por esos, no, pero esto, ay, pero esto me da mono, ay, pero es que no hubiese sido el texto que finalmente terminó siendo, que Isidora muy sensiblemente y Paula también terminaron como recogiendo las contradicciones de lo que estamos hablando, porque algo que está tan en el presente que uno está arrojado al presente, entonces tener tanta claridad respecto a los temas no es real, porque no tenemos distancia para verlo, no sabemos lo que va a implicar en el futuro. Pero está ahí el ejercicio, ¿no? Como de revisar, de deconstruirse nosotras mismas todo el rato. Bueno, hay que deconstruirse, más que nada. Y para cerrar mi comentario, también, nada, pedir paciencia a las personas, como que creo que hay que tener los discursos claros cada vez más, pero también hay que aprender a ser puente y ayudar a las personas, invitarlas amorosamente y desde la ternura a deconstruirse sin violencia, sino que tratando de hacer puente, porque no es fácil, yo creo, para una persona que ha vivido toda la vida desde una estructura que ha sido bastante rígida, que de pronto sea casi que, quizás pienso en mujeres que toda la vida vivieron en una cultura, en una forma de hacer, y que de repente se da cuenta que podría haber vivido de otra manera y no lo hizo porque resulta que su estructura era muy fuerte. Entonces, creo que hay que tener las cosas claras, irse aclarando de a poco, pero invitar a la ternura también, a la ternura para que el cambio sea, digamos, una revolución espiritual también, no solo política de las ideas, sino que también del corazón. Este es el vino hablando. Maravilloso elixir. ¿Puedo decir algo? ¿O hacer una pregunta?
Sí, por Flavia, supuesto. quería Sí. preguntar porque en el mundo de lo técnico, yo no vengo del mundo del teatro, no sé cómo es una obra real, pero en este caso igual está Pablo Jorquera por ahí y ella se hizo cargo de la parte técnica y no sé cómo lo habrá vivido ella porque en realidad cada cosa de las cámaras, de los fondos y de, no sé, el sonido y cosas así, ella lo manejaba desde un computador, no sé, es como la NASA. Preguntémosle dónde está No lo entiendo, pero sabía que si se equivocaba o si se le caía el internet, todo esto se iba a arruinar, entonces sentía que era como una actriz más, ¿cachai? Como una que si ella se equivoca en el botón, todo se cae, una cuestión así. Era el mago de Oz. Que hable, que hable. que hable. ¿Dónde está Paula? Sí, la más Apagada. Aquí estoy. exigida. No te veo. Hola. Hola. Oli. Intenso, ¿por qué vamos a hacer intenso? Mucha responsabilidad y también fue bastante entretenido hacerlo, en todo caso. Creo que, o sea, es algo que nadie lo ha hecho, como ya hemos hablado muchas veces, de que fue una experiencia sui generis y fue bacán estar en ese proceso y además como con un equipo tan completo y lleno de diseñadores y músicos, y estaban todos metidos, que ahora algunos no están aquí, pero que aparecieron desde la música, desde de las imágenes que vieron, todo eso fue obra de otras personas y que yo tuve el placer un poco de hacerles llegar a ustedes, ¿cierto? Como que es un poco el rol de quien hace las luces y quien pone la música en el teatro, pero aquí estuve detrás de cámaras. Así que me alegro que la hayan disfrutado y que estén aquí estas personas escuchando la postfunción. No, y en los fondos maravilloso, maravilloso. Perdón. Perdón. COVID. Felicitaciones, felicitaciones, Paula. Muy, muy buen trabajo. Y de todos ahí te están aplaudiendo, la Lilian o la Barría te aplaude. Te aplaude. Los tejidos son de la Maca Ahumada también, que tiene mucha experiencia en tejido, que tejió la Gabriela Mistral, que tejió a la Violeta Parra ahí en el GAMI, que teje, tú le decías un chaleco y te tejió un chaleco, tejió los ojitos, tejió todo. También no está acá porque se siente un poco mal, cree que tiene COVID, esperamos que no, pero está en La Serena y le mandamos un beso, así que no estuviera escuchando y no durmiendo. Sí, fue un equipo de trabajo muy variado, diverso y fue entretenido trabajar con todas ellas y además yo también me sentí muy parte de como el proceso creativo, ¿cierto? Como también poder estar, opinar, ver a las actrices y no sé qué, no fue como, no fue de esa forma jerárquica un poco como en que yo soy solo la técnica y no puedo meterme en cosas de arte porque qué sé yo, sino que pude estar metiéndome ahí, poder opinar, poder estar presente. Así que gracias, chiquillas. Que además esto como no sabíamos qué era como, nos gustaría que esta imagen se dé vuelta. ¿Se podrá? Y ahí había que empezar a investigar porque ¿qué sabe uno de esto? Entonces, ¿qué es lo posible de hacer? Yo todavía no sé qué es. Yo tampoco. En Un tiempo híbrido. presente es la confusión. Sí, pero tenemos un tejido, Penélope tejía. Aquí acaban de armar un tejido enorme de redes, ¿no? De sensaciones, de ideas. Así que le vamos a agradecer también a Penélope, a la original Penélope, ¿no? Su eterno tejido, ¿no? Sí, sí, la tontera era deshacerlo, no había que deshacerlo, pero no importa. Entonces, yo quería felicitarlos en nombre de todos porque ha sido una experiencia impresionante, una experiencia emocionante, una experiencia que nos deja una enorme inquietud, ¿ah? Nos deja móviles, ganas de seguir haciendo, y tal como dice ahí, ¿cuándo viene la segunda? ¿Cuándo viene la tercera? Por favor, la trilogía, etcétera, etcétera. Yo creo que hablo por todos al darle las gracias, infinitas gracias. No, yo quisiera por último, si quieren cerrar algo, porque ya son las 11:30, entonces tenemos que ir cerrando. Y nada, a mí me gustaría que abrieran sus micrófonos y darles un enorme, enorme aplauso. ¿Mm? Vamos. Grande. Adiós. El director del festival
Hola Flavia, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Muchas gracias Hola por la Mauricio. presentación, por haber querido estar en el Festival de Quilicura. Se lo agradecemos mucho a Isidora, a Paula. Me acuerdo de esa reunión que tuvimos la primera vez, que era otra manera que íbamos a trabajar esto, pero estoy muy agradecido a las vecinas de Quilicura que estuvieron al final, fue muy emocionante. Quiero también decirle a Isidora que muestre nuestra, no sé, Perdón. nuestras sillas que son en representación de Quilicura. El Oscar quilicurano. Sí. Esto es por los profesores degollados en dictadura. Quilicura tiene memoria. Es muy importante para nosotros que ustedes igual lo tuvieran. Hicimos este esfuerzo de que estuviera ahí. Así que muchas gracias de nuevo. Y gracias por querer estar en este festival digital. Lo extrañamos mucho. Agradecemos a nuestros vecinos porque igual se conectan, igual estamos ahí. Así que gracias de nuevo. Así que eso. Gracias Mauricio. Me quería tomar la palabra. Muchas gracias primero porque nosotras te buscamos, porque nos interesaba estar en el festival en Quilicura y porque para nosotras es importante la vinculación, ¿cierto?, con los territorios, las vecinas y que ellas fueran parte de la obra. Y esto que ustedes ven aquí se entrega todos los años en el festival y claro, parece que es un recuerdo del festival, pero en realidad es... La memoria. Exacto, no es solo un recuerdo de participar en el festival, sino de la memoria. Es hermoso, no es el primero que tengo en mi casa, así que estoy muy feliz de esta colección que voy a tener, Mauricio, y nada, darle las gracias a todo el festival por todo lo que han hecho, por todo lo que significa, y porque Quilicura, no solo con el festival, también con el nombre del CESFAM que tienen, uno se da cuenta que es una memoria, o sea, es una comuna con memoria, con conciencia de la historia que hemos vivido y con una valoración de todas esas experiencias dolorosas. Es importante no olvidarlas, igual que la violencia de la que hablamos en la obra. Así que yo creo que estamos todas emocionadas, y muy agradecidas de esta noche. Gracias a todos que nos han acompañado en este conversatorio, siendo las 11:30 de un domingo. Bien impresionante. Sí. No, podríamos seguir. Gracias, Mauricio. Indica que mañana hay que trabajar. Así que... Nos seguimos esperando en el festival. Acompáñennos, apóyennos, porque esta fue una jugada y hasta el momento estamos muy contentos con que tenemos mucha visualización. Ha sido todo nuevo. Bueno, eso es para otro foro. Pero gracias de nuevo. Gracias por haber estado, Paula, Isidora, Carla, Su. Muchas gracias, Josefina. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Sí, un abrazo, muchas gracias, chiquillas. Se pasaron. Gracias. Chao a todos los que nos están viendo. Nos vemos, chiquillas, en el próximo conversatorio. Gracias. Gracias, Flavia. Buenas noches. Gracias a todos. Chao. Sí, gracias, Isidora, Paula. Un abrazo. Gracias, Elsa. Abrazos.